Muy bien. Bueno, entonces vamos a tener nuestra enseñanza durante estos tiempos, durante estos días de que se titula, en hebreo es el Ruach HaKodesh, que traducido al español sería Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a estar analizando y vamos, sí, pues el que el hermano Juan me impresionó y dije, pues yo nomás le pongo una sola, voy a ponerle de todas, que vaya cambiando. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno y le vamos a pedir, como es un tema delicado, que nos ayude a entenderlo, que nos vaya ayudando a asimilar. ¿De qué se trata este tema? Padre Todopoderoso, tú que por medio de tu Espíritu Santo nos visitas, nos tocas, porque es lo que sentimos, el toque del Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a expresar no mis ideas, no lo que yo deseo como bueno o que me parece bien a mí, sino todo el consejo de tu palabra de principio a fin, que podamos ver lo que está plasmado, escrito en las Sagradas Escrituras, y que a través de ello nuestras vidas y nuestra emuná, nuestra fe en ti, pueda crecer. Gracias, Padre, por cada persona que está aquí, y te he rogado por ellos, tócales, llénales con tu Santo Espíritu, que tengan esa experiencia maravillosa que muchos hemos sentido y que sabemos lo que es vivir sin el Espíritu y cuando tú tocas nuestras vidas con el Espíritu Santo. Amén. Eterno Elohim. Amén. Me está un poco chueca la pantalla, ¿no? Dice la escritura, voy a leer un pasaje, no, nomás es acá, yo creo que si le subiéramos un poquitito a la pantalla nada más, subirle un poquitito. Sí. Pero bueno, ya déjela ahí. Ah, no, ya se puso más chueco. No era de este lado donde tenía que subirle. De este, sí. Pero ya déjele así, por favor, déjele así. Gracias. Ok. Voy a empezar con este texto que está en Proverbios capítulo 1, verso 23. Dice así, volveos o vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. ¿Y les haré qué cosa? Saber mis palabras. Una de las cosas importantes, entonces, ¿para qué es tener el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para qué? Para saber las palabras. Usted ha escuchado a personas decir, a mí no se me queda nada de la Biblia. Pues pídale al Espíritu Santo que le ayude a retenerla. Ahora, viene una consecuencia, por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron, también yo me reiré en su calamidad o cuando venga el desastre y me burlaré cuando les venga lo que tienen temor, lo que temen. Casi siempre que se va a tratar un tema como el del que voy a hablar ahora, del que estamos hablando hoy, del Espíritu Santo, o del Santo Espíritu, o del Espíritu del Eterno, por lo general, las personas piensan que eso es solamente cuestión del llamado Nuevo Testamento, porque lo miran en el libro de los Hechos, que ahí se empieza a manifestar el Espíritu Santo. Entonces, la gran mayoría de creyentes piensan que solo es algo del Nuevo Testamento. Sin embargo, ya vimos que en el Nuevo Testamento no hay prácticamente nada nuevo. Tenemos la visión correcta, la correcta interpretación, sí, pero nuevo no.
Entonces, tenemos que entender algo bien importante. Los apóstoles, el bendito Salvador, el bendito Hijo del Padre Eterno, no podían hablar, predicar, enseñar algo que no estuviera escrito. Y ellos nunca tuvieron un Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde predicaban? Del mal llamado, porque es mal llamado, Antiguo Testamento. Entonces, así que el tema del Espíritu Santo no empieza en Hechos capítulo 2, que es donde lo vemos manifestándose. Con esto en mente tenemos que ubicarnos correctamente para entender el tema del Espíritu Santo, valga la redundancia. ¿Sí? Y se nos vaya quitando esa idea que hay en algunas congregaciones de que el Espíritu Santo solo es para hablar en lenguas. Y que quien no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo, está en el infierno esa persona, aunque esté en la iglesia. Eso, lo digo desde hoy, es una idea súper equivocada, muy equivocada, demasiado errada, que ha hecho mucho daño. Yo conozco personas que llevan 20 años en una iglesia y les han dicho, usted no habla en lenguas, usted no es salvo todavía. Y pobres personas están traumadas. Bueno, la primera mención que se hace del Espíritu Santo, así, del Espíritu del Eterno, por supuesto es en Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí, versículo 2. Ahí empieza. Pero cuando ya habla de que el Eterno lo va a poner en una persona, no en las aguas, no en este mundo. La primera mención que se hace es en la construcción del tabernáculo. Y por cierto, desde ahora, si quieren llamarle a este varón que está ahí al lado de la que yo le decía Norma, ¿ok? A ese varón que está ahí, ya hizo su Brit Milá. No, pero yo no sé si ha hecho Tevilá en Yeshua HaMashiach. No, pues tenemos que ver eso también entonces. Bueno, él se llama, su nombre hebreo es este, miren. Dice, el Eterno le habló a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, ¿a qué quién? Bezaleel. Bezaleel, así es su nombre hebreo de él. ¿Sí? Entonces, si usted le quiere llamar Bezaleel, está bien, no hay ningún problema. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Lo he llenado del Espíritu ¿de quién? De Dios. O sea que, así, en términos sencillos, ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo? Si el Espíritu Santo cayó hasta Hechos capítulo 2, hermano Yohanan. No, aquí no vemos que ya está sobre una persona. En Hechos capítulo 2 se cumple una promesa de llenar a una multitud, pero no de llenar a una persona. Entonces, este hombre ya está lleno del Espíritu de Elohim y tiene sabiduría, inteligencia, ciencia y toda arte. ¿Para qué? Para inventar diseños. Él fue el que inventó, bueno, vamos a hacer esto, el Eterno quiere algo así. Pues se le puso a pensar y ¡pum! Pues, rápido. Yo no puedo compararme con Bezaleel, pero fui a ayudar a armar unos columpios y estábamos haciendo un desastre, ahí, escuadra y metro y toda la cosa. Y me paro yo por dentro y le digo, oiga, ¿por qué no nomás le pone esta cosa aquí y la otra acá y el barrote en medio y queda bien? ¿Sí, verdad? Pues sí, más rápido. En lugar de estar mide y acá perdiendo tiempo. Nomás así yo le atornillo rapidísimo. Pero esa sabiduría que no es porque yo sea muy inteligente, sino estando ahí se me prendió una luz así. ¿Por qué no lo haces así? Le aseguro que ni los ingenieros que inventaron ese diseño la han pensado de esa manera, porque van pieza por piececita queriendo que se haga todo.
Ya cuando te das cuenta, el columpio va medio así. No, no por el que estaba midiendo, por el diseño de los ingenieros. ¿Sí? Pero este hombre tenía ciencia, inteligencia, sabiduría para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, hacer cosas de piedra para engastarlas, para tallarlas, y en artificio de madera para trabajar en todo, en todo. ¿Ok? Entonces, ahora bien, no le había prestado, ¿verdad?, la suficiente atención al libro de los jueces. Esto es en Éxodo. Pero aquí en Éxodo ya estamos viendo que hay un hombre lleno del Espíritu del Eterno. Y si esa persona está llena del Espíritu de Elohim, por lógica es el Espíritu Santo que está en él, que lo ayudó, que lo ilustró, que lo llevó a hacer todos los diseños del tabernáculo, todo lo que se hizo. Este hombre fue el encargado de hacerlo. Pero yo no le había prestado suficiente atención al libro de los jueces, pero por lo menos 7 veces dice la Biblia, por lo menos 7 de los jueces, dice la Biblia que estaban llenos del Espíritu de Elohim, del Espíritu de Dios, que vino sobre ellos y que fueron jueces en todo Israel, que el Eterno los ayudó, aunque después ellos hayan hecho lo malo. Vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Estuvo en ellos, tal vez algún momento, días, no sé, años. Por ejemplo, Samuel, ese vivió lleno del Espíritu de Dios desde niño, desde joven. Tanto Bezaleel como los jueces fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Para hablar en lenguas? ¿O porque tenían una misión específica encomendada del Eterno? El Espíritu Santo les iba a ayudar, les iba a mostrar cómo hacer las cosas. A ver, ¿qué me responden? Porque allá, todavía en el libro de Éxodo y todavía en el libro de los jueces, no se conocía del famoso don de lenguas, que hoy se conoce en las iglesias. Entonces, no era. Y tenemos que preguntarnos, las preguntas que ya les hice, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Para qué es? ¿Qué nos muestran las Escrituras? ¿Cuál es su propósito? Y partiendo de aquí, vemos que la función del Espíritu Santo no es precisamente lo que por mucho tiempo se ha anunciado. Ahora vamos a ver un pasaje que nos va a ayudar a comprender. Si hay un pasaje que nos ayuda a entender muy bien la misión del Espíritu Santo, es el pasaje que les voy a mostrar. Se trata del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey de Israel? Shaul. Anda buscando unas asnas, unas burras, para que me entiendas si no sabe qué es asna. ¿Ok? Anda buscando unas asnas. Su padre está preocupado por él, porque ya tiene días que se fue a buscar las asnas. Gracias. No, eso no, está bien, está bien. Yo espero. Sí. Y fueron a consultar al profeta Samuel. Sí, porque le dijo el criado que andaba con él, mira, hay un profeta que ese nos puede decir todo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu del Eterno, por medio del Espíritu Santo. Pero entonces el Eterno manda que unja a este hombre como rey, como el primer rey de Israel. Entonces, primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Una redoma, pues es una... ¿Quiénes tuvieron clases de laboratorio, de química? ¿Se acuerdan de una que le llamaban la pipeta graduada en Spanish? O unos tubos así que bien delgaditos de vidrio que tienen un piquito para derramar los líquidos. Esa es una redoma, para que me entiendan, sí, en términos sencillos en español. ¿Ok? Nomás que allá en la
En la clase de química le llamaban pipeta. Ok, pero no sé por qué. No sé por qué. Pero me acuerdo. Ok. Entonces, tomando un frasco de aceite, para que me entienda, la derramó sobre la cabeza. ¿La cabeza de quién? La de Saúl. Y lo besó. Y le dijo, y no era algo anormal besarlo, ¿ok? Y le dijo, ¿no te ha ungido el Eterno por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, de Samuel, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de ¿quién? De Raquel, la esposa que había sido de Jacob y que murió en el camino. En el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado de inquietarse, de preocuparse por las asnas y ahora está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Vas a encontrarte unos hombres que te digan, las asnas ya se encontraron. Y luego, que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, una encina es un árbol, te saldrán al encuentro, ¿qué cosa? 3 hombres que suben a Dios en Betel. En Betel había un lugar para ofrecer ofrendas al Eterno. Suben 3 hombres a Betel llevando, uno que lleva 3 cabritos, otro lleva 3 tortas de pan y el tercero lleva una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de la mano de ellos. ¿Qué pasará después? Verso 5. Dice, después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Los filisteos tenían un cuartel ahí, porque habían invadido al territorio de Israel, y de ahí los estaban vigilando. Tenían un cuartel, una guarnición. Llegarás a la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, ¿en dónde? En la ciudad, no en la guarnición, encontrarás una compañía, no de soldados filisteos, de profetas que descienden ¿de dónde? Del lugar alto. ¿Dónde estaba el lugar alto? En Gabaón, cerca o en Silo. Había 2 lugares. Aquí va a ser en Silo, porque Gabaón fue después. ¿Ok? Bueno, en Silo, que estaba cerca de este lugar, dice, vienen una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de los profetas van personas alabando al Dios eterno. ¿Y qué van tocando? Salterio, pandero, flauta y arpa. ¿Y ellos qué van haciendo? Y ellos profetizando. Vea esto bien importante. Los profetas, va la alabanza y los profetas van profetizando. Ahora entiende por qué es más fácil que se derrame la presencia de Dios donde le alaban que donde no se le alaba. Y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Eterno o el Espíritu Santo, ¿qué hará? Vendrá sobre ti con poder. ¿Y qué hará, Saúl? Profetizarás con ellos y serás. ¿Qué es mudado? A ver, tradúzcanmelo. ¿Qué es cambiado? Transformado. Es la palabra más apropiada. Serás transformado en otra persona. Desde aquí, partiendo de aquí, ¿qué hace el Espíritu Santo en una persona? Lo transforma. Sí, porque si lo cambia, no quisiera malas interpretaciones, pero no vaya a ir usted a una iglesia con un esposo y quiere salir con otro, ¿verdad? Bueno, me lo cambió el Espíritu Santo, no. O sea, entonces, hablemos apropiadamente, lo transforma. ¿Sí? Lo transforma. Entonces, ¿qué se espera de nosotros cuando venga el Espíritu Santo? Que todo aquello que no hemos podido dejar, Él nos ayude porque nos transforma. Ahora, si uno sigue en el mismo lugar donde ha estado toda la vida
y ha estado cautivo, pues no te va a poder transformar. Porque sigues ahí. Tienes que hacerte a un lado para que el Espíritu del Eterno trabaje en ti. En este caso, Saúl, ¿seguía buscando burras o se fue con los profetas? Fue donde estaban los profetas. ¿Y qué hizo? Vino el Espíritu del Eterno sobre él con poder y profetizó. Empezó a hablar palabras del Eterno y fue transformado en otro hombre. Pero vamos a ver qué es profetizar. ¿Les parece? Porque a lo mejor pues nos quedamos así como, ¿yo cómo voy a profetizar? La palabra hebrea profetizar es nabá. De ahí viene la palabra neví, y luego profetas, neví es profeta y neviim es profetas. Pero la palabra singular es nabá. Raíz primaria que significa profetizar. ¿Pero qué es profetizar? Nos seguimos quedando medio sin entender. Es hablar o cantar. Ah, ya entendí mejor. Entonces, cuando canto, estoy profetizando. Sí, por inspiración. Cuando usted está bien inspirado cantando al Eterno, ¿verdad? Porque puede estar bien inspirado cantándole allá al gallo Giro. Y eso ya no sería del Espíritu Santo. Hablar o cantar por inspiración. En predicación, predicando. O simple discurso. Solamente se para usted aquí y empieza a hablar. No, yo no sé predicar, hermano. Yo no sé hacer nada. Pero usted empieza a hablar y empieza a hablar palabras del Eterno. Usted está profetizando. Disertar, orar, profetizar. Eso significa, algo de esto estaba haciendo Saúl. Por eso dice que estaba profetizando. Algunos iban cantando, otros iban hablando palabras del Eterno. Cualquiera de eso que haya hecho Saúl, estaba profetizando. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Verso 7. Cuando te hayan sucedido estas señales de que vino el Espíritu Santo sobre ti y profetizaste y te transformó, cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. De pronto dices, yo quiero hacer esto para el Eterno, ¿verdad? No crees que es el diablo poniéndolo. No. No voy a decir quién, ¿verdad? Pero una vez una hermana me dijo, ¿usted cree que sea de Dios que el Eterno me esté poniendo que le dé $100? Y le tuve que preguntar, ¿y usted cree que a mí el diablo me quiera bendecir? Y me dijo, no, pues no. Entonces ha de ser Dios, le digo. Bien fácil, ¿verdad? Dios está contigo. ¿Qué va a pasar? Verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él, Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué sucedió? Le transformó Dios, le cambió Dios su corazón. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el Eterno desde el momento en que empezamos a buscarle? Ha estado cambiando nuestro corazón. Y todas estas señales acontecieron, ¿cuándo? Aquel día. Cuando llegaron allá, a donde le había dicho el profeta, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Y qué sucedió? Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Cis es el padre de Saúl. ¿Qué le ha sucedido? Y preguntaron, ¿Saúl también entre los profetas? ¿No estarán diciendo lo mismo de usted? ¿Qué le ha pasado a mi amiga? Si cada 8 días nos íbamos al baile y ahora la llamo y que anda en la iglesia. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi amigo? ¿Saúl también entre los profetas?
Todo este pasaje es bien importante para nuestro análisis, ya que prácticamente estamos viendo la manifestación del Espíritu Santo y para qué es, qué sucedió, qué aconteció. Y sobre todo es en una persona que desde el tiempo antiguo estamos viendo cómo se llevó a cabo. Aquí podemos darnos cuenta entonces que el Espíritu Santo o el Espíritu del Eterno se manifiesta. ¿Pero para qué? ¿Para qué toca a una persona? Una, para profetizar, para cantar, para hablar. ¿De qué? De la palabra del Eterno. Entonces, así que cuando usted mire el libro de los Hechos y nos dice que descendió el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas, esa no es toda la función del Espíritu Santo. Es una función, sí, pero no es toda la que nos han querido enseñar. Entonces, vamos a ver un contraste, algo contrario a lo que ya vimos ahorita aquí, de la manifestación del Espíritu Santo. Y lo quiero presentar porque ni yo lo había pensado antes de empezar a estudiar desde Génesis acerca de este tema. Es también con Saúl. Dice, después subió Naas, una amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Jabes es una parte del territorio de Israel. Y este Naas era del pueblo de Amón. Y todos los de Jabes le dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Esa era una práctica muy común en el tiempo antiguo. Veían un ejército grande que venía y decían, no, pues no podemos enfrentarlo. Vamos a pedirle entonces que pues le vamos a servir. Le pagamos tributo. Y es lo que dicen los de Jabes, nosotros te serviremos. Y Naas, amonita, les respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes se saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. O sea, que quedaran tuertos. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Dice la escritura en el versículo 3, primera de Samuel 11:3. Ya entonces, ya aquí Saúl es el rey. ¿Ok? Entonces los ancianos de Jabes le dijeron a la amonita, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti y por supuesto nos sacaremos el ojo, ¿verdad? Llegando los mensajeros a Gaba, de donde era Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. ¿Y qué sucedió? Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. ¿Y qué sucedió? Dice, y he aquí que Saúl, el que ya es el rey ahora, venía del campo tras los bueyes. Todavía era rey, pero todavía andaba trabajando en el campo. ¿Ok? Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo? ¿Qué llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, 1, 2, 3, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira. Chispas. ¿Le parecería bien que hoy en día el Espíritu del Eterno se manifestara en alguien y estuviera lleno de coraje? Imagínense a una persona así en la congregación. Dijeran, sí, está lleno del Espíritu, pero del diablo. Yo creo que aquí podemos ver bien claro quién es el que está en la vida de Saúl. ¿Y es quién? El Espíritu de Dios. Pero hizo que se enojara. Ahora, ¿por qué lo hace que se enoje? Para que vaya a la guerra contra aquellos que le quieren sacar el ojo a los del pueblo de Jabes, al territorio de Jabes. Entonces, yo creo que ninguna persona que vea a alguien enojado, airado por lo que está aconteciendo, dirían a hoy que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, es bien importante ver que el Eterno lo llena del Espíritu Santo para que se enoje y vaya y cobre la venganza y derrote, y los derrotó, finalmente los derrotó. Si usted lee la historia, los derrotó a esos que venían contra el pueblo de Jabes, que eran parte del pueblo de Israel. La siguiente historia que vamos a mirar entonces, y lo puse, ¿verdad? Porque es
Algo contrario que chocaría hoy en día en la mente de un creyente. ¿Cómo que el Espíritu Santo va a venir y te va a llenar de coraje? Bueno, eso dígaselo a Dios que lo puso en la Biblia. Mi meta es presentarle todo el consejo de la palabra donde habla del Espíritu Santo para que vayamos entendiendo diferentes manifestaciones. La siguiente historia es muy conocida, así que me va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Sobre todo los que ya se aventaron la serie de David. Y dice, Primera de Samuel 16:10. Y dice así, el profeta Samuel, otra vez Samuel, y Saúl por desobediente ha sido desechado de ser rey, pero ahora el Eterno manda a Samuel que vaya a la casa del papá de David, a ungir a uno de los hermanos, o a un hijo de Isaí, perdón, por rey, no a uno de los hermanos, a un hijo de los hijos de Isaí por rey. Pero a David no lo mandan a llamar para esa reunión. Entonces, dice la escritura que Isaí, ¿verdad? Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Eterno no ha elegido a estos, no es ninguno de estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, dice la escritura, enviaron por él. Envió pues por él y le hizo entrar. Y este jovencito, este más pequeño, ¿era qué? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Eterno le dijo a Samuel, por supuesto, levántate y úngelo, porque este es que el rey que va a sustituir a Saúl. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, un cuerno, no untaba en la mano y poquito, un cuerno, y lo derramó sobre la cabeza. Y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué sucedió? El Espíritu del Eterno vino sobre ¿quién? Se levantó luego Samuel y se volvió a su lugar llamado Ramá, no Rama, Ramá. Pero ¿desde cuándo estuvo el Espíritu de Dios en David? A ver, pregunta, ¿desde cuándo? Exacto, desde que fue ungido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estuvo el Espíritu del Eterno en él? Hasta que murió. Sí, desde joven hasta que murió. Estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien podría negar entonces que David tenía el Espíritu Santo desde joven? No. Pero preguntemos en las congregaciones, ¿el Espíritu Santo estaba en alguna persona? En el Antiguo Testamento, no, nomás cuando profetizaban. O nomás cuando venía algo así especial. Yo creo que está muy claro que aquel pasaje nos dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Eterno vino sobre David. Entonces, no vamos a entrar en detalles acerca de este tema en particular, pero es bueno saber que David venía el Espíritu Santo constantemente a su vida y estaba en él. Ahora bien, David, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Lleno del Espíritu del Eterno, ¿qué hacía? ¿Qué hizo David lleno del Espíritu Santo? Hablar lenguas, no. Entonces, ¿qué hizo? Compuso salmos, cantaba, profetizaba. ¿Ok? Es importante entender eso, lo que él hacía, porque ya vimos qué significa profetizar. Entonces, al mismo tiempo, qué curioso, que el Eterno le da el Espíritu Santo a David, se lo quita a Saúl. Ahora, ¿por qué se lo quita? Deberíamos de preocuparnos entonces que si el hermano fulano está lleno del Espíritu Santo y de pronto me llena a mí, él se debería de preocupar de que por llenarme a mí se lo quite a él. No. Entonces, ¿por qué se lo quitó a Saúl al tiempo que se lo da a David?
Por desobediente. Así, en términos sencillos, hizo muchas, no nomás una cosa. Por tanta desobediencia que hizo. Ahora, en lugar del Espíritu Santo, tiene un espíritu. ¿Quién dijo malo? Sí, tiene un espíritu malo. ¿Quiere verlo conmigo? Mire. Y el espíritu con E mayúscula del Eterno se apartó ¿de quién? Y le atormentaba un espíritu malo. Sigue siendo un espíritu del Eterno, que el Eterno envió, pero ahora es malo. Ya no es el bueno, ya no es el que te cambia, ya no es el que te transforma, ya no es el que te da libertad, ya no es el que te da paz. Ahora es el que te tiene todo paniqueado, todo lleno de ansiedad, todo tembloroso, todo mal. Así que usted vaya eligiendo qué espíritu quiere. ¿El del Eterno o el malo? Uno lo elige. Saúl, por las decisiones que hizo, lo eligió. David, por cómo vivió, también lo eligió. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, los criados lo entendieron. Un espíritu malo de parte de Elohim te atormenta. Lo veían atormentado, loco. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa qué, tocar el arpa. La música trae paz. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas ¿qué? Alivio. ¿Por qué razón el espíritu del Eterno se apartó entonces de Saúl y vino un espíritu malo a atormentarlo? Porque no hablaba en lenguas. No, por desobediente. Porque el espíritu que tenía no lo cuidó. El espíritu del Eterno no le obedeció y se tuvo que ir. Entonces, como no andaba en obediencia, automáticamente andaba en desobediencia. Y es para que tengamos cuidado cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Si no le obedecemos, Él se va a tener que ir. Así de sencillo. Veamos ahora un episodio más, también con Saúl. Ahora es David escapando porque Saúl lo quiere matar porque está loco, celoso, atormentado, lleno de otro espíritu, ¿verdad? Y dice el capítulo 19 de 1 Samuel, verso 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Acuérdense que ahí vivía Samuel. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, que lo quería matar, que lo estaba persiguiendo. Y él, David y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí David está en Naiot, también parte de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, pero no envió mensajeros, mandó soldados para que lo apresaran y lo trajeran preso. Aquí dice mensajeros, los cuales vieron una compañía de profetas que estaban haciendo. Profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los dirigía. Él era el que los estaba dirigiendo. ¿Y qué sucedió con estos que iban a apresar a David? Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Se llenaron del Espíritu de Dios. ¿Qué sucedió? Saúl lo tuvo que saber. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también les pasó lo mismo, profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. ¿Y qué sucede? Si hubiera enviado 10 veces hubiera ocurrido lo mismo. ¿Por qué? Porque donde estaba Samuel con los profetas había una presencia muy grande del Espíritu del Eterno. Y persona que llegaba, se llenaba. Y ya, ¿qué le iban a dar ganas de arrestar a David si estaba lleno de Espíritu Santo como David? No podían hacerlo. Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, ya lo vimos. Verso 22. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Naiot, en Ramá. ¿Y qué hizo Saúl?
y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, que ya se había apartado de él, ¿se acuerdan? Ahora tenía un espíritu chocarrero, uno malo. Pero ahora otra vez viene sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando, iba caminando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos reales, aunque aquí dice que estuvo desnudo, ¿verdad? Y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Vamos a ver unas dos versiones de este mismo texto para ver qué realmente fue lo que se quitó, ¿verdad? Saúl. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensajes. ¿De quién? De parte de Dios. Saúl dando mensajes del Eterno, imagínense. De ahí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta. Vamos a ver la versión Reina Valera 1990. Y él también se quitó su túnica y profetizó ante Samuel y quedó postrado todo aquel día y toda aquella noche. De ahí se dice, Saúl también entre los profetas. Ya, lo entendimos mejor. Ahora, como hemos estado viendo el Espíritu del Eterno en la vida de David, vamos a ver qué escribe él al final de sus días. Yo ya les dije que desde joven hasta que murió, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y se los voy a probar. Mire. Segunda de Samuel 23:1. Dice así. Estas son las palabras postreras. ¿Qué son postreras? Las últimas palabras de David. Hijo de David dijo. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto. O sea, él, David. El ungido de Dios de Jacob. ¿Quién más? ¿Qué más era? El dulce cantor de ¿qué? ¿Quién compuso la mayoría de los salmos? David. Y no nomás los salmos, otros cantos que están en la Biblia. Y muchos más que no están también ahí. Los compuso David. ¿Sí? Entonces dice, dijo aquel varón que fue levantado en alto. El ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel. Versículo 2. ¿Qué dijo? El Espíritu del Eterno. Perdón, no les escuché. El Espíritu del Eterno. O sea que lo que él habló en los salmos, ¿lo habló quién? El Espíritu del Eterno. Y su palabra ha estado ¿en dónde? En mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Elohim? Fíjese lo que le dijo la roca de Israel. Me habló. Dice, me habló directamente. Su palabra ha estado en mi boca. El Espíritu del Eterno ha hablado por mí. Entonces póngale mucha atención a esta afirmación de David y póngale ahora atención cuando diga Salmo de David. Vea que no nada más es un canto, tiene mucho contenido profético. Tiene grandes verdades que enseñarnos. ¿Por qué? Porque lo habló el Espíritu del Eterno a través de la boca de David. Vamos a un descendiente de David ahora. Vamos a ir avanzando en la historia. Un descendiente de David se parece al mar, ¿verdad? Y dice segunda de Crónicas capítulo 15 verso 1. ¿Vino quién? El Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Asa es el rey, es el descendiente de David. Y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. El Eterno estará con ustedes si ustedes estuvieran con él. Si le buscan, será hallado de ustedes, mas si le dejaran, él también los dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Eterno Dios de Israel
y le buscaron, ¿qué sucedió? Él fue hallado de ellos. Entonces, vino el Espíritu de Dios sobre este profeta y le está diciendo al pueblo, busquen al Eterno. Entonces aquí el Espíritu Santo es usado para decirle al pueblo, no dejen de buscar la presencia del Eterno, no descuiden su Torah, porque cuando la descuidaron, fueron atribulados, fueron llevados a tener problemas, pero cuando le buscan, Él vuelve a tener misericordia. Es lo que es, para eso fue el Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje significativo en el tiempo de Josafat, otro descendiente de David, cuando los amonitas otra vez los quieren atacar, los van a atacar. Y dice así, Segunda de Crónicas 21, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat, que es el rey de Judá, a la guerra, a hacerle guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué le pasa entonces a Josafat? Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar al Eterno. E hizo pregonar, o sea, anunciar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Eterno. ¿Y qué hizo Josafat? Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Yehudá y de Jerusalén. ¿En dónde? En la casa del Eterno, delante del atrio nuevo, o sea, en el templo. Y dijo, Eterno Elohim de nuestros padres, ¿no eres tú, Elohim, en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste esta tierra a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos, los descendientes de Abraham, han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos ¿dónde? Delante de ti en esta casa. ¿Por qué nos estamos presentando en tiempo de pandemia y de crisis y de todo delante del Eterno? Porque vamos a buscar su rostro. Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Pónganle mucha atención a esto que dice aquí. Dice, y delante de ti nos vamos a presentar. ¿Por qué? Porque tu nombre está ¿en dónde? ¿En esta qué? Ahora, cuando dice esta casa no se refiere aquí. Así se le llamaba al templo. Cuando lleguemos a Hechos capítulo 2 y diga, y los discípulos estaban reunidos en la casa, pero no diga la casa de nadie más, es la casa del Eterno. Así de sencillo. ¿Ok? Eso quiero que le quede claro para cuando lleguemos allá. Entonces, verso que sigue. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Les dijo el Eterno, no, rodeen, no quiero que pasen por ahí, no les voy a dar ninguna parte de su territorio, sino que se apartase de ellos y que no los destruyera. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y le dice esto, oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos, nuestra mirada. Verso 13. Y todo Judá estaba en pie delante del Eterno con sus niños, sus mujeres y ¿quién más? Y sus hijos. Es importante entonces que venga la familia. ¿Y qué pasó?
¿Qué sucedió? Hasta ahí es toda la historia. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. Nos da todos los, de dónde venía, para que veamos que es un descendiente de sacerdotes. Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino, ¿qué cosa? El Espíritu del Eterno en medio de la reunión y dijo, oíd, ¿quién? Todo Judá. ¿Y quién más? Ustedes, moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat. El Eterno les dice así, no teman, ni se amedrenten, se llenen de miedo, delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? Porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Esto que profetiza lo dice por medio del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el Espíritu de Elohim no era solamente, o no es solamente para hablar en lenguas, sino para profetizar lo que puede venir, lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a otro episodio rápidamente. Es triste, porque lo único que este profeta lleno del Espíritu Santo quería hacer era que la gente escuchara, así como estos que escucharon la voz del Eterno. Sin embargo, este pasaje que vamos a ver a continuación, no quisieron escuchar. Es más, lo mataron. De 7 años era Joás. Cuando yo les pregunte, ¿cuál rey fue el que comenzó a reinar más joven? Es este, Joás. ¿De cuántos años? 7 años. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba. E hizo Joás lo recto ante los ojos del Eterno, pero ¿cuándo? Durante todos los días de Joiada, el sacerdote. Un sacerdote lo estaba instruyendo, lo estaba guiando, lo estaba enseñando lo que tenía que hacer. Pero ¿qué pasó? Un día el sacerdote, pues, Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron incluso en los sepulcros de los reyes. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y su casa. Vea otra vez el término, casa, el templo. ¿Ok? Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, o sea, a Joás, y él los oyó. Y desampararon, ¿qué cosa? La casa del Eterno, el Dios de sus padres, y sirvieron a imágenes, a ídolos de acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. ¿Y qué pasa? Pero el Eterno les envía profetas. Y les envió profetas para que los volvieran al Eterno, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de ¿quién? Del sacerdote Joiada. O sea que este Joás creció a la par de Zacarías. Se conocían. Él sigue ministrando en el templo y viene ¿quién? El Espíritu del Eterno sobre él. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Eterno? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Eterno, él también, ¿qué cosa? Los abandonará. Ahora, ¿qué hacen las personas? Pero ellos hicieron conspiración contra él, o sea, se pusieron de acuerdo. Y por mandato del rey, ¿hasta qué? Hasta matarlo. ¿A dónde? En el patio de la casa del Eterno, ahí, en la casa del Eterno. Así, el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, el Eterno lo vea y lo demande. Zacarías murió lleno del Espíritu Santo. Y lo repito, es triste, pero sucedió
Y a mí solamente me corresponde presentarles la evidencia, y no de todos los pasajes del Espíritu Santo, los que he considerado más importantes, si no, no fuera ahorita ni me hubiera pasado todavía de Jueces. Pero vamos a ver, para ir no voy a acabar, para ir cerrando nuestra enseñanza. Vamos a ver un pasaje para que es otra de las funciones del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la 55? ¡Y chispas! Bueno, vamos a ver una función, a ver si me da tiempo, unos 10 minutos, 15. Otra función del Espíritu Santo en las vidas de las personas. Nehemías capítulo 9, verso 20. Nehemías está haciendo una oración y dice, y enviaste tu buen espíritu, ¿para qué? ¿Para qué es el Espíritu Santo entonces también? Lo que es con el pasaje que comenzamos, Proverbios. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca. Agua les diste para su sed. Les amonestaste a que se volvieran, ¿a qué? ¿Por medio de qué? Del buen espíritu. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. Esta es la razón de muchos predicadores de hoy en día. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. El Espíritu a mí me habla, así que usted no me va a decir lo que tengo que hacer. ¿Y qué hacen? ¿Desprecian la palabra del Eterno? Por creerse que están llenos del Espíritu. Dice, pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, vivirá en ellos. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años. Y les testificaste ¿con qué? Con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste. ¿Por qué? Porque eres un Elohim, un Dios clemente y misericordioso. Aquí voy a parar. Ya vimos algunas funciones importantes del Espíritu Santo. Sé que es muchos textos, pero si me hubiera detenido a explicar más detalladamente cada pasaje, no fuéramos ni a la mitad de aquí. Pero hemos estado viendo a lo largo de las Escrituras cómo el Espíritu del Eterno o el Espíritu Santo actuaba en las personas. Lo vimos en Saúl, lo vimos en David, lo vimos en los profetas y vimos en Nehemías. ¿Para qué les envió el Espíritu Santo? Para enseñarles, para instruirles. El Espíritu Santo fue enviado para guiarnos, para hacer las cosas apropiadas para el Eterno. Eso es lo que debemos de tener en mente y no olvidar que si el Eterno sigue derramando de su Espíritu, sigue enviándolo, es solo por su gran misericordia. No es porque una congregación lo merezca, es por su gran misericordia. Yo quiero que entendamos aquí, cuando usted está en este lugar y alabamos al Eterno de todo corazón, aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. Tú sientes algo que te dan ganas de llorar, que te dan ganas de rendirte a Él. Pero ¿sabes por qué es? Por su misericordia, porque quiere transformar tu vida. Quiere cambiarte, y no nomás a ti, quiere que tu familia vea un cambio en ti, para que ellos digan, yo también necesito eso. Yo también lo necesito. Entonces, ¿por qué viene el Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo Nehemías? Porque tú eres clemente, porque tú eres misericordioso. No clemente de nombre, sino que tiene clemencia, que tiene misericordia. Siempre Él nos ha testificado con su Espíritu por medio de los profetas. Nos vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Pero piensen detenidamente lo que ya vimos hasta aquí del Espíritu Santo. Y le aseguro que mucho de ello nunca te lo han enseñado, que para eso es el Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo te cambia, bendito sea Él.
Te hace profetizar, bendito sea Él. Te da el don para cantar, bendito sea Él. A mí me da vergüenza. Yo no sé cantar. O sea, a lo mejor el Espíritu Santo te quita la vergüenza y te hace cantar. Tienes una voz tremenda y a lo mejor no lo sabemos. Ya no hay predicadores, mire, ya no vienen. Por eso me ve a mí predicando toda la vida. O sea, al amor dice, tú vas a predicar, órale. Ay, va uno, se me pasó que había uno que iba a dirigir esta semana. Ah, pero la otra no se escapa. Sí. Que sea el Espíritu Santo poniendo en él. Entonces, ya estamos viendo las funciones del Espíritu Santo. No se crea que solo es para hablar en lenguas y que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Falta mucho por mirar. Nos vemos en el próximo estudio, si el Padre Eterno lo permite. Padre Eterno, gracias por lo que hasta aquí nos has mostrado. Permite, por favor, que esta enseñanza la vean multitud de personas. Creyentes que van a una iglesia que de pronto nunca les han hablado de esto, Eterno Elohim. Nunca. Pero que por tu misericordia me has permitido entenderlo, nos has permitido discernirlo en el día de hoy, nos has permitido analizar esta parte de tu escritura. Gracias, Eterno Elohim. Pero no permitas que ninguno de los que vienen aquí, ninguno, sea lleno de tu Espíritu Santo y un día le sea quitado, se vaya, se aleje de su vida y venga un espíritu malo. No lo permitas. No queremos vivir como Saúl, no queremos actuar como Saúl. Queremos estar llenos del Espíritu hasta el final de nuestros días, como el dulce cantor de Israel, el que le habló la roca de Israel, el que estuvo siempre la palabra del Espíritu en su boca. Que así sea nuestra vida, que así sea nuestro caminar y que así podamos servirte, cantarte, que nuestros músicos, los músicos que aquí tocan, que canten llenos del Espíritu Santo, que profeticen llenos del Espíritu Santo. Usa sus manos, su boca, su mente. Todo lo que usan para cantar, Señor, que sea por medio del Espíritu Santo. Para que no cantemos paganidades, para que no cantemos música del mundo, sino una música especial, exclusiva para ti, oh Rey eterno. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén.